les doy la bienvenida a Flaxo. Este seminario, debate abierto sobre fake news y desinformación. Fue una iniciativa de Beatriz Busaniche que nos propuso a Flaxo y especialmente al área de comunicación y cultura, y después sumamos a Flaxo Virtual, el programa de educación a distancia, para hacer este debate sobre las noticias falsas, no un tema que circula mucho ahora, más allá de las noticias falsas, que es para los que trabajamos en comunicación, para los que trabajamos en temas de información, para los que trabajamos temas que tienen que ver también con la cultura, es muy actual. Entonces la idea de hoy es hacer un debate con diferentes miradas, diferentes especialistas que en su disciplina van a abordar esta temática. Le damos la bienvenida también a las personas que están conectadas de manera virtual por streaming. La dinámica va a ser la siguiente. Primero está Luis Alberto Quevedo, director de Flaxo. Muchas gracias por venir a este seminario que va a abrir la temática, va a proponer unos lineamientos generales sobre la cultura actual atravesada por las nuevas tecnologías y cómo es la circulación de información en este momento. Y después tenemos 6 panelistas, así que vamos a hacer 2 tandas de 3, después los voy a presentar con detalle, pero va a estar Laura Sommer y Pablo Fernández de Chequeado, José Cretas de Fopea, Martín Becerra, Daniel Molina, Beatriz Busaniche y Guadalupe Nogués. Después las voy a presentar con mayor detenimiento, pero bueno, para que sepan a quienes vamos a estar escuchando hoy. Le agradezco también a Estefanía Ensenhofer, a Valeria Fernández, a Grisela El Javer y a Rocío García del programa de Flaxo Virtual, que producen este encuentro y también son las que permiten que después esto siga circulando y se siga viendo y se siga recomendando. Así que muchas gracias a ellas. Bueno, Beto, gracias por estar acá. Bueno, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En realidad, yo felicito a Belén y a Beatriz por esta iniciativa. Yo no soy un expositor, yo solamente voy a abrir el seminario y plantear algunas cuestiones que se van a discutir acá, pero no soy uno de los ponentes. Sin embargo, los que venimos trabajando desde las ciencias sociales estas temáticas de comunicación, producción de sentido, poder, etc., venimos debatiendo, entre otras cosas, el tema de la fake news, pero también temas primos hermanos, como el tema de la posverdad, que parece ser un tema de esta época, ¿no? Y que en realidad yo lo que quería traer es que nosotros con estos debates muchas veces revisitamos temas clásicos de la política o de las ciencias sociales, mucho más que creer que son novedades. En realidad son formas de discutir temas que venimos debatiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que las ciencias sociales debaten desde hace mucho tiempo. Yo podría decir que este seminario se podría llamar, abusando de Foucault, las palabras y la política, ¿no? O las palabras y el poder. Se podría llamar así, y por lo tanto podría ser un seminario del siglo XVII o XVIII o XIX, y sería igual, digamos. Entonces voy a traer brevemente algún autor de esos siglos para demostrar que es lo mismo, ¿no? Y en realidad quería empezar trayendo un texto que todos ustedes conocen y que ha sido muchas veces citado, pero a veces releer algún texto vale la pena, que es el texto de Lewis Carroll de Alicia a través del espejo, que es del siglo XIX, es un texto que tiene sus años, donde está este famoso diálogo entre Humpty Dumpty que le dice a Alicia: cuando yo uso una palabra, quiero decir precisamente lo que quiero que diga, ni más ni menos. Y Alicia le dice: bueno, la cuestión es si se puede hacer que las palabras signifiquen muchas cosas diferentes, que es en realidad, Alicia es una defensora de la polisemia del lenguaje y de que no precipita una palabra sobre un solo sentido. O en todo caso el desafío es cómo se hace para que las palabras precipiten en un solo sentido. Y la respuesta que Humpty Dumpty le da me parece que es una respuesta muy sabia. Le dice: el problema es saber quién es el que manda. Eso es todo.
Me parece que en este diálogo que Lewis Carroll establece están muchos de los problemas que discutimos hoy ahí puestos, ¿no? Y para esto yo quería hacer 3 referencias muy breves también. Una es a un autor del siglo XVII, a Thomas Hobbes, que en el capítulo 4 del Leviatán, de su libro emblemático, donde trabaja la cuestión del lenguaje. Hobbes fue un gran estudioso de la cuestión del lenguaje, diferenciando además el lenguaje científico del lenguaje cotidiano, etc. Y Hobbes dice que, dice así literalmente, dice: sin el lenguaje no hubiera existido entre los hombres ni gobierno, ni sociedad, ni contrato, ni paz, ni más que aquello que existe entre los leones y los osos. O sea, Hobbes dice, en realidad lo que nos distingue de los leones y los osos, de la naturaleza, es nuestra capacidad de producción de sentido, y por lo tanto es la palabra, el lenguaje, lo que nos distingue. En ese mismo capítulo él empieza diciendo algo. Piensen que el Leviatán de Hobbes es de 1651, ¿no? Y él dice, bueno, hay una fascinación por la producción de la imprenta, pero la verdad es que la producción de la imprenta es la reproducción de la palabra, pero sin Benjamin diciendo esto, ¿no? Es la reproducción de la palabra, el tema es la palabra, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Hobbes miraba las cosas para mí correctamente, ese es el tema, la producción de sentido. Y Hobbes dice que si no hay Leviatán, si no hay un orden, si no hay alguien que diga qué significan las cosas, no hay lenguaje posible, hay sola fuerza. Entonces, la posibilidad del entendimiento es, en Hobbes, es la existencia de un poder fuerte que diga qué significan las cosas. Hobbes dice, el Leviatán es el que al pronunciar una palabra dice cuál es la ley y no se remite a nada. Por eso es un moderno, no hay Dios, hay un poder actual, ¿no? Que es el Leviatán, que goza del consentimiento de todos los ciudadanos a fin de que tengamos paz y seguridad. Esa idea para mí fue una respuesta, una de las primeras respuestas a la temática de las palabras, las cosas, el poder, la política, ¿no? Hay otra respuesta que yo diría en esta historia, otra respuesta que podría decir una respuesta también clásica, que tiene otra historia, otra raigambre, que para mí es Hannah Arendt, que en su libro sobre la condición humana, Hannah Arendt trae una segunda posibilidad de respuesta a esta misma cuestión política, ¿no? Del vínculo entre el sentido de las palabras, el poder, la política, las cosas. Hannah Arendt, que tiene más una tradición liberal por un lado y neokantiana por otro, en la condición humana, en el capítulo 5, en un apartado que me gusta mucho como lo tituló ella, porque es el apartado que se llama La fragilidad de los asuntos humanos, y es un gran tema en Hannah Arendt, ¿no? La fragilidad de la modernidad y de los asuntos humanos, porque nos hemos quedado sin certezas, ¿no? Todos estos autores son los que se preguntan por la política, por una política sin certezas, ¿no? Por una política post-nietzschiana, llamémosle así. Dice, bueno, en un mundo de desconfianzas, en un mundo donde los hombres desconfían los unos de los otros, donde hay cierta dificultad o imposibilidad también del entendimiento, ¿cuál es la solución política a ese desafío? Y ella dice que la solución política es la capacidad que tienen los hombres de honrar las promesas mutuas, ¿no? La capacidad del acuerdo, la capacidad de los hombres de crear un espacio de entendimiento y de acuerdo, y de que con eso se sostiene un régimen político, que no, vuelvo a decir, no se sostiene en Dios, no se sostiene en la razón, no se sostiene en ningún fundamento trascendente, se sostiene en la promesa que los hombres se hacen consigo mismos, en un pacto de sentido, ¿no? Y dice, en un pasaje del texto, dice: la soberanía de un grupo de gente que se mantiene unido, no por la voluntad idéntica que de algún modo mágico los inspire, sino por un acordado propósito para el que solo son válidas y vinculantes las promesas. O sea, cuando dice, no por una voluntad idéntica
que de algún modo mágico los inspire es Dios, no por alguna trascendencia, sino por su capacidad de dar la palabra y cumplir con su palabra, ¿no? Es una segunda posibilidad, que no es una posibilidad justamente, es una respuesta política a un tema de dónde ¿cómo hago que las palabras tengan un sentido que sea compartido? Bueno, por el común acuerdo, ¿no? Por eso digo, tiene esa tradición, por un lado, kantiana, pero por otro lado también liberal, en el sentido más de John Locke, ¿no? De la idea pactista de John Locke, que tiene que ver con hacer promesas, ¿no? Cumplir promesas que los hombres se hacen a sí mismos. Así que no solo está la promesa, sino sostener la palabra, ¿no? Ahora, yo creo que todos estos debates, que para mí tienen distintas versiones, yo traigo dos, en el siglo XXI, se desarman un poco porque aparecen esas otras temáticas, ¿no? Que tienen que ver con la posverdad o con que en realidad hay una especie de celebración de la polisemia de los sentidos y una no necesidad de ponerse de acuerdo con algunos sentidos, o una tolerancia a no respetar las promesas mutuas. Yo puedo decir una palabra y después decir todo lo contrario, ¿no? Es decir, mi contrato social, político en una sociedad puede sostenerse en realidad con palabras que sean contradictorias, decir otras cosas, ¿no? Decir algo y hacer otra cosa, o decir distintas cosas, etc. O sea, en este momento en realidad ni está es acá. Acaba de hacer ingreso Laura Sommer y yo le digo, es acá, Laura. Se lo digo a todos los que nos están siguiendo en streaming, Laura Sommer. Después hacemos el panel. Bueno, porque es una de las... Yo estoy haciendo, Laura, te digo, yo estoy haciendo tiempo hasta que lleguen ustedes y puedan hablar. Bueno, decía, en esta época en la cual en realidad el desafío es más complejo todavía, porque me parece que estamos en un orden social y político donde el contrato con la verdad no está establecido, no es necesario, y donde en realidad la posibilidad de no sostener una promesa también forma parte del campo de la política, etc. Es posible una apertura del sentido, pero tal vez en una de las direcciones más perversas que tiene esto, ¿no? Que es el sentido no recae sobre nada, sin embargo, todos jugamos a como sí, diría Kant, ¿no? Ahora, yo creo que en medio de este debate, que es el que vamos a tener ahora, y vamos a escuchar a los ponentes, etc., en medio de este debate, yo vuelvo a Alicia y digo, en realidad Hambriante le dice algo que sigue siendo verdadero, ¿no? Que sigue siendo válido, que es, le dice, depende de quién tenga el poder, ¿no? Y en eso sí, yo creo que hay algo que se mantiene, ¿no? Y es que el poder sigue diciendo qué quieren decir las palabras, ¿no? Y lo dice de manera fuerte porque lo hace funcionar como tal, ¿no? Lo ejerce. La ley es esto, digamos, ¿no? Y ahí desambigua en base al poder, no en base a los consensos, ni en base a esta celebración de la posmodernidad, de la polisemia. Lo dice, hace precipitar el sentido en algo bien específico. Eso creo que funciona en nuestras sociedades todavía, y es parte de lo que nos preocupa en el campo de la política, ¿no? Es decir, que es cómo se precipitan estos sentidos y cómo alguien dice, quiere decir esto, ¿no? La interpretación de la ley, por ejemplo, ¿no? O la misma existencia de esa ley. Hay algo de Hobbes en todo este espacio, hay algo de Leviatán, hay algo de interrogantes sobre cuál es nuestro pacto social, nuestro acuerdo simbólico compartido, ya no impuesto, y hay algo también de esta época donde de esta época posmoderna, diría, donde la dispersión del sentido permite un ida y vuelta con las promesas, ¿no? Las promesas parecen no ser necesarias
de ser cumplidas para poder estar dentro del ámbito de la democracia y considerarse legítimo. Y me parece que la complejidad de este tiempo es que esas tres cosas, esas tres tradiciones, diría yo, de la teoría política están presentes. Todo esto lo van a resolver ahora los ponentes que van a venir y van a hablar y nos van a enseñar sobre el fake news. Bueno, muchas gracias. Para abrir esta mesa, quería retomar algunas de las preguntas, ¿no?, que nos planteamos cuando pensamos estos paneles, ¿no? Este lugar que tiene que ver con las cuestiones que planteó Beto y atravesadas por las nuevas tecnologías, ¿no? Hoy, ¿qué son estas noticias falsas? Si es un fenómeno nuevo, si es un fenómeno antiguo que está reformulado a partir de la masificación de Internet. ¿Cómo afecta a la opinión pública? ¿Afecta a la opinión pública? ¿En qué sentido? ¿Cómo, como comunicadores o como profesionales que trabajamos en temas de comunicación, que muchas de las personas que se habían anotado para participar trabajan o investigan en temas de comunicación, tenemos que abordar también estas cuestiones? El convenio entre Chequeado y Facebook da justo con esta temática. Para los que no saben, Facebook, bueno, vos lo vas a explicar mejor, Facebook y Chequeado firmaron un convenio, ¿no?, para la verificación de las noticias que circulan en Facebook como red social. Bueno, todas estas preguntas, como dice Beto, las van a resolver ustedes y el panel que sigue, que son 3 expositores más, en un rato. ¿Van a resolver ustedes? Bueno, en este rato. Bueno, ¿puedo abrir yo? Sí, por así supuesto. Hago agradecimientos y demás. Bueno, gracias Belén, gracias Beto por la apertura y también a Flaxo por esta siempre recepción positiva de las ideas locas que uno trae. Les cuento un poco de dónde viene esto, porque en Vía Libre dijimos, bueno, hagamos algo, porque esto no era un tema que nosotros estuviéramos trabajando directamente, pero pensamos que sería interesante poner algunas discusiones sobre la mesa. Nosotros tenemos una posición tomada al respecto, tenemos algunas ideas, hemos estado hablando mucho con la gente de Chequeado, hemos hablado con la gente de Facebook al respecto también, pero nos pareció que más allá de tener nosotros en Vía Libre algunas ideas sobre este tema, lo más interesante era poner este tema sobre la mesa y ampliar el debate para tratar de darle una riqueza que espero y creo esta sesión de hoy va a tener, sobre todo porque agradezco a todas las personas que invitamos, que se prendieron, rápidamente dijeron sí, vamos, y eso para nosotros es muy valioso y además me parece que también da cuenta de que esto es un tema que de algún modo nos preocupa o que nos ocupa. La primera cuestión que nosotros nos preguntamos ¿es un problema esto de la desinformación y las noticias falsas? ¿Qué clase de problema es? ¿Es un problema nuevo? Yo cuando pienso en noticias falsas tiendo a tratar de hacer un rastreo histórico y no puedo evitar pensar en, por ejemplo, la tapa del diario Clarín del 25 de marzo de 1976, Total Normalidad, que hoy se ha convertido en una muletilla que se usa mucho en las redes sociales. Las Fuerzas Armadas ejercen el poder, total normalidad. También pienso en la tapa de la revista Gente de 1982, que decía, estamos ganando. Y si uno se pone a hacer un poco de historia y un poco de retrospectiva, noticias falsas, evidentemente falsas, como estamos ganando, existen desde la llegada de la imprenta, desde el primer pasquín que empezó a publicar una visión sobre un determinado hecho y que pretendió influir sobre la opinión pública o sobre los lectores. El fenómeno que probablemente marca una diferencia hoy es que hay un actor nuevo en este campo de la difusión de noticias. A mí el nombre de noticias falsas no me termina de gustar mucho. Nunca sé qué es falso y qué es verdadero. Me parece que la idea de noticias falsas da una idea de algo binario que no me parece que sea fácilmente aceptable. Digo, en este debate no es blanco-negro, sino verdadero-falso. Una de las discusiones que hemos tenido con Chequeado es esto es verdadero, esto es falso.
en qué punto es verdadero, es falso, es más o menos verdadero, es interpretable, es materia opinable, nunca lo voy a poder corroborar. Es la cosa binaria me parece que es lo primero que deberíamos tratar de descartar en este debate. Me parece que vamos a construir más fácilmente o mejor descartando cosas que nos dan pseudo certezas y tratando de pensar qué hacemos con este fenómeno de la circulación de noticias, pongámosle provisoriamente falsas, o con los procesos de desinformación. El actor nuevo que tenemos hoy es la emergencia del uso masivo de las redes sociales. Me parece que ese es el diferencial de cuando veíamos una noticia falsa en un diario, en una revista, en un canal de televisión. Puse 2 ejemplos dramáticos, pero también podemos pensar algo más liviano de fenómenos de desinformación. ¿Quién no se acuerda de José de Ser siendo tragado por un pozo negro en Canal 9? Bueno, los veteranos, los jóvenes no se los acuerdan. jóvenes no saben de qué estoy hablando, ¿no? Yo sí. ¿Vieron? Vos no, yo sí. Hay mucha gente joven, vos sí te acordás. Hay muchos que no. No. Digo, Él se acuerda, pero... para quizás alivianarlo y ponerlo en fenómenos que pueden ser hasta humorísticos, si se quiere, como el caso de José de Ser, o la cantidad de crónicas sobre casas embrujadas que hemos visto, o algunas otras cuestiones que tienen que ver no necesariamente con el discurso estrictamente de los fenómenos políticos referidos a lo partidario, sino también con otros fenómenos como, por ejemplo, esta nueva corriente del terraplanismo y cosas varias que vemos en Internet como el gran movimiento antivacunas y un montón de cuestiones más. Vi en página 12 el domingo algo que casi muero de la risa. No sabía si reírme o llorar, pero parece ser que las mujeres somos entes mucho más apropiables por parte del demonio y han aumentado los exorcismos sobre las mujeres porque las mujeres somos malas. Sobre todo todas ustedes que andan con el pañuelo verde. Y naranja. Y naranja. Tendría que haberlo puesto acá. Digo, fake news existen desde que existe la Biblia, ya que me das el pie. Y existe desde que hay una construcción de poder. Y existe desde que alguien quiere atribuirse la construcción de la verdad. Ahora, hoy día este fenómeno nos golpea la puerta, y a nosotros en Vía Libre también nos pasa un poco que vienen y dicen, nosotros, ¿por qué tocamos este tema? Por las regulaciones que pueden venir. Porque puede venir alguien a decir, bueno, se puede hacer algún tipo de regulación que impacte sobre la libertad de expresión en Internet, o por las nuevas formas de regulación que estamos viendo, que se están instalando cada vez más por parte del sector privado, mediante algoritmos que priorizan o no determinados contenidos. Todos sabemos que Facebook tiene en los Estados Unidos una posición incómoda, de hecho fue interpelado en el Senado justamente por la difusión de noticias falsas que supuestamente incidieron en la elección de Donald Trump. Yo no creo que el votante sea tabula rasa y que uno le va a poner una noticia falsa y eso va a condicionar necesariamente que una elección se vuelque hacia uno u otro candidato. Pero las operaciones políticas han existido siempre y las nuevas herramientas se usan y se van a seguir usando, y se van a seguir usando mucho, y lo vamos a ver el año que viene, que tenemos campañas electorales en Argentina, para hacer operaciones y tratar de volcar las elecciones del electorado. Ahora, ¿qué pasa cuando? Y voy a dar 2 ejemplos para no tomar partido por uno u otro lado de la grieta. Un funcionario, Iván Petrella, publica un flyer con información falsa de la negociación paritaria y de la negociación del estado actual de la educación pública en Argentina. Un funcionario público. Información repetida hasta el hartazgo por muchos otros funcionarios públicos, incluyendo diputados. Hoy antes de venir veo... Sí.
un tuit del diputado Pietragala. Perdí la voz. Un tuit del diputado Pietragala donde mostraba filas de tanques en una ruta y decía, esto es Jujuy. Claramente no soportaba ningún análisis. Era Chile. Había un auto de carabineros. Era una ruta chilena. No era una ruta argentina. No eran autos argentinos. No eran militares argentinos. ¿Qué hacemos cuando la desinformación viene directamente de quienes tienen responsabilidades públicas? Y sumo otra pregunta. ¿Podemos delegar en las plataformas, en Facebook, por ejemplo, la definición de cuál es la verdad, de qué noticia debe circular y qué noticia no debe circular o debe circular menos porque es una noticia falsa? Yo creo, como hemos conversado muchas veces, y con esto cierro porque no puedo más. Después retomás. Sabemos que vas a retomar. Tengo caramelos. Con una definición que conversábamos el otro día con Enrique, que está por allá por el fondo, que tiene que ver con que toda esta gran preocupación que tenemos hoy sobre las fake news y el estado de la desinformación en Argentina y en el mundo, este no es un tema nuestro nada más, tiene que ver con la nueva disputa de quién va a tener el monopolio de la construcción de la verdad. Cuando Fopea se enfrenta con Facebook, uno dice, bueno, ¿de qué lado uno? En realidad lo que vemos es aquellos que históricamente han tenido el monopolio de la construcción de la verdad en el discurso público, disputando con los nuevos actores que aspiran a tener ese monopolio, como son muchas veces las empresas de redes sociales, como es el caso clarísimo de Facebook, que está tomando cartas directas en este tema y que de hecho está tomando acciones directas de las que seguramente Laura nos va a poder contar mucho más detalle. Pero lo que estamos viendo, muy en línea con lo que decía Beto en la apertura, no es otra cosa más que la puja por la construcción de la verdad. Es esencialmente una puja de poder. ¿Qué rol nos queda a nosotros, los ciudadanos de a pie, o los estudiosos de estos temas, o los académicos, o los políticos? En este juego me parece que es una perspectiva que tenemos que tratar de construir y tratar de pensar. Pero sin lugar a dudas, nunca fue, quienes estudiamos comunicación sabemos de las teorías del lector, que el lector nunca es tabula rasa y que antes pensábamos, bueno, ¿qué hace la televisión con la gente? ¿Qué hace la gente con la televisión? Quizás sea la hora de empezar a preguntarnos qué hacemos nosotros con todos estos procesos de desinformación. Ninguna solución. Paso la palabra. Seguimos averiguando. Gracias y disculpen. Dame mis caramelos. Gracias. Perdón. Bea. Bueno, ahora le damos la palabra a Laura Sommer de Chequear. Bueno, ¿se escucha? No. ¿No? Ahí atrás me hacen que no. ¿Querés irte? A ver. Ahí sí. Bueno. Bueno, primero arranco con una disculpa, que es que en un rato, probablemente cuando venga la parte más interesante, que sean las preguntas, va a estar en mi lugar Pablo Martín Fernández, que es director de innovación de Chequeado, porque yo tengo tele. Pero fue un aviso que hicimos cuando nos convocaron, y pido disculpas por eso. Creo que lo más interesante para decirles hoy a todos ustedes es que nosotros en Chequeado venimos trabajando el tema de desinformación. Coincido con Bea que el término noticias falsas, según quien lo use, es muy distinto. No coincido cuando ella dice que no hay cosas binarias, si no, no estaría donde estoy. Hay algunas cosas que sí para nosotros son binarias. Los hechos a veces ocurren y a veces no. O construí 100 viviendas o no las construí. O un medicamento hace que no se muera gente de cáncer o no. O es basura y solo distrae. Entonces, coincido sí con Bea totalmente en que no todo el mundo, ni todo el universo discursivo, ni el universo de lo público puede dividirse en algo factual, y que sí hay muchos espacios, por ejemplo las ideas,
donde el verdadero y el falso no sirve para nada, las opiniones, las promesas o lo que ocurre en el futuro, ¿sí? Todo eso, de hecho, no es campo de análisis, no en los últimos años que hablamos de desinformación en noticias falsas en Chequeado, sino desde el día 1 que Chequeado empezó a trabajar, que para los que por ahí nos conocen menos, en octubre de 2010 Chequeado empieza a trabajar. La misión para los que no nos conocen es mejorar el debate público, aportando más datos y más evidencia a la discusión pública. Y en ese sentido, desde el día 1 nosotros chequeamos no solo lo que dicen los líderes políticos, sino también lo que dicen los líderes de opinión o los medios o los sindicalistas o los empresarios. ¿Qué pasa con el transcurso? Con un método, ¿sí? Que ese método más o menos es igual o muy parecido en todo el mundo en los que hacen algo similar a lo que hacemos nosotros, que en español le decimos verificación del discurso, en inglés le dicen fact-checking o chequeo de hechos. ¿Por qué hago toda esta introducción? Bueno, porque en 2014, antes de Trump, antes del Brexit, antes del no en Colombia, en Chequeado encontramos que empezaba a pasar algo, que es que no podíamos aplicar necesariamente nuestro método, tal cual lo aplicábamos para medios, para líderes políticos, para empresarios o para sindicalistas, porque en algunos casos habían mensajes que empezaban a circular o contenidos que empezaban a circular, que rápidamente se esparcían o se viralizaban y que no tenían un autor conocido, ¿sí? No eran transparentes en quién estaba originando eso. En la vieja teoría de la comunicación no tenían un emisor claro o transparente. Entonces, a la metodología de cualquier chequeador del mundo, que incluye llamar a la persona que uno está chequeando, contactarla o al menos hacer el intento de decirle, hey, vos decís que la vacuna tal produce autismo. ¿En qué te basás para decir eso? ¿Cuál es la evidencia a partir de la cual decís lo que estás diciendo? No teníamos a quién contactar. Entonces generamos una sección especial, insisto, en 2014, que primero se llamaba Se dice en las redes y desde hace un año y pico o dos se llama Falso en las redes, donde chequeamos estos contenidos que no siempre sabemos quién los origina, ¿sí? Y donde admitimos que el paso de preguntarle de dónde surge esto está obviado u omitido. Entonces, Bea hoy decía en ese tuit que vio que había militares que eran chilenos. Sí, en Facebook en este tiempo también vimos militares alemanes, militares colombianos. Algunos dirán que no importa, que en realidad la foto es ilustrativa, que en realidad lo que están haciendo con esa foto es opinar o criticar la decisión del presidente de modificar la reglamentación de la ley de seguridad. Entonces, en Chequeado nuestra respuesta es, sí, en el mundo de las argumentaciones, las opiniones y las ideas, la libertad es 100%. Ahora, si vos no le aclarás al otro que eso es ilustrativo, que eso no está mostrando algo que es, sino algo que justamente ayuda a que vos argumentes lo que querés argumentar, puede ser que estés engañando. Algunos creerán que no, otros creemos que sí. Entonces, ¿qué hace Chequeado? Y creo que lo más interesante para ustedes que yo les puedo dejar es la explicitación de qué estamos haciendo en el proyecto de Facebook y por qué lo hacemos. ¿Por qué decidimos embarcarnos en esto y hacer este proyecto piloto de mayo a diciembre de este año por lo menos? Bueno, Facebook en 2016, los chequeadores en el mundo, cuando Chequeado empezó había solo 10, ¿no? Había algunos en Estados Unidos, algunos en Francia y algunos en Inglaterra. Ahora hay unos 150 distribuidos en 50 países. Muchos de estos chequeadores, o algunos, les diría un tercio de estos chequeadores, tienen una certificación. ¿Qué quiere decir una certificación? Bueno, hay una red que en inglés se llama International Fact Checking Network, IFCN, que nuclea a las organizaciones que se comprometen a
que las evalúen externamente una vez al año y a cumplir. ¿En qué consiste esta evaluación? En que un evaluador externo, ¿sí?, es un equivalente a un doctor en Argentina, o sea, un PhD, analiza durante 3 meses el trabajo de las organizaciones y evalúa si cada año, porque es una certificación que solo dura un año, si estamos o no cumpliendo con ese código que nos autoimpusimos. ¿En qué consiste este código? En 5 principios. Uno es que a todas las personas o sujetos a los que se chequee se les va a dar el mismo trato, ¿sí? No vamos a tratar distinto a sindicalistas y empresarios o a cambiamistas y cristinistas o gente paláctica. Segundo, que tenemos nuestro financiamiento transparente y cualquiera de ustedes o cualquiera que quiere evaluar el contenido chequeado puede acceder a eso. Tercero, que tenemos nuestra metodología transparente, ¿sí? Y eso, ¿qué permitiría o qué da? Bueno, que cualquiera que quisiera tomarse el trabajo de chequear si nosotros estamos haciendo lo que decimos que hacemos o estamos engañándolos, pueda hacerlo. Entonces, la cosa más sencilla, no necesariamente todos son periodistas, es ninguna nota de chequeado está validada con un off the record, ¿sí? Sino con una fuente abierta a la que cualquiera de ustedes podría llamar y decirle, hey, esto que vos decís, ¿por qué? ¿Qué pasa? Etcétera. Está transparentada y además de transparentada se aplica una política de corrección. ¿Qué supone esto? Una rareza en los medios, al menos los locales, que es que si nos equivocamos, no borramos lo que, si fue un error, el error que cometimos, sino que explicitamos si nos equivocamos, por qué nos equivocamos, y está no solo lo corregido, sino lo anterior consignado. Y el último punto del código de principios es que esté transparentado el equipo y los posibles conflictos de interés del equipo. A muchos de los que están acá eso puede parecerle insuficiente. Puede ser que yo coincidiera con ustedes en que es insuficiente y que podemos hacer más cosas. Lo que les puedo garantizar es que no hay otros medios que cumplan estos principios, o sea, que tengan la capacidad, el que nos consumiera a nosotros de evaluarnos del modo que nos evalúa a nosotros. Si yo leo Página 12, o leo Clarín, o leo La Nación hoy, no sé esas cosas, aunque quiera, aunque me esfuerce por saberlo. Entonces, bueno, ¿qué hace la red esta, International Fact Checking Network, de la cual yo aclaro, soy miembro del board? Le manda una carta al fundador de Facebook diciéndole, hey, cuando post elecciones que gana Trump, cuando nosotros chequeamos algo para que nuestros contenidos se vean en la red social, se supone que tendríamos que pagarte, ¿sí? Porque si no, no somos los más populares, ¿sí? Porque en general la evidencia y los datos hechas por organizaciones como las nuestras, que no somos re fancy, no generan los clics de la mina en tetas ni los gatitos, ¿sí? Entonces, no parece muy razonable. ¿No van a hacer algo? ¿Sí? Tiempo después de esa carta, yo no puedo decir que haya sido por la carta, pero tiempo después de esa carta, Facebook lanza un proyecto piloto que llamó, no, perdonen las palabras en inglés, pero es un proyecto global que lo llaman así, se llama Three Party Fact Checker, que lanza, o tercero imparcial o chequeador imparcial, que lanza en 3 países como piloto: Estados Unidos, Alemania y Francia. Y que después de un tiempo se expande a otros países. Recién este año a países de América Latina. En América Latina, ¿dónde está? En los 3 países que hubo este año elecciones: México, Colombia, Brasil y Argentina, ¿sí? ¿En qué consiste este proyecto? Facebook firma entonces el acuerdo de Three Party Fact Checker solo con chequeadores que tengan el sello de IFCN, ¿sí? Si vos no tenés el sello de IFCN, aunque seas chequeador, Facebook no acuerda con vos. ¿Y en qué consiste? En que nosotros tenemos acceso a un backend de la plataforma de Facebook donde recibimos posibles noticias que están desinformando, que o la marcó algún usuario, en nuestro caso supuestamente uno de los usuarios que abrió una cuenta en Argentina, o lo identificó automáticamente el algoritmo de Facebook porque
la desinformación en todo el mundo tiene algunos patrones comunes. A veces se publica a la vez en distintas cuentas o distintos medios, tiene signos de admiración, usas mayúsculas más que otras. Sí, parece una tontería, pero no, cuando vas al campo es así, ¿sí? En los comentarios aparece alguien que dice esto es falso, bueno, patrones. Con ese contenido que la gente o la tecnología identifica como posibles falsedades o desinformación, nosotros podemos chequear. ¿Qué quiere decir que nosotros lo podemos chequear? Que usamos el mismo método que usamos en chequeado para ese contenido. ¿Sí? El mismo que usábamos desde el principio para medios y desde 2014 en nuestro falso en las redes, ahora lo aplicamos ahí. No hay, y lejos está, o busco yo defender a Facebook o al equipo de Facebook, pero digo, no hay ninguna interacción nuestra con ningún humano, ni ninguna tecnología que intervenga en ninguna parte del proceso. ¿Sí? No hay nadie de Facebook que nos dice esto me importa más que esto, o si mirás acá voy a estar más feliz que si mirás allá. ¿Sí? Y tampoco alguien de Facebook que pueda cambiar una coma, digo, no hay editor, no hay ninguna cosa. Algunos dirán, bueno, no me cambia nada de eso, lo aclaro por las dudas. Lo que nosotros hacemos con Facebook es que hacemos lo que hacíamos y que en vez de que solo el contenido de lo que chequeábamos en el falso en las redes le llegue a la comunidad de chequeado, a los que leen chequeado o siguen las redes de chequeado, que dicho sea de paso, aunque nosotros hacemos muchos esfuerzos por llegar más allá de los ciudadanos informados, cuando hicimos una encuesta de quiénes son los que leen chequeado, obviamente los doctorados los tenemos sobre representados. Digo, 17% de los que leen chequeado tienen doctorado. Entonces, digo, no estamos llegando al argentino medio o al argentino promedio. Tampoco digo que con Facebook lleguemos necesariamente a que nos lea, pero sí lo que el programa nos garantiza, o nos da a nosotros, y esa es la razón principal de por qué nosotros lo hacemos, es que Facebook, una vez que nosotros identificamos algún contenido y le hicimos la nota, digamos, de que algo es falso o verdadero, nosotros no usamos otras categorías que tiene el sistema. ¿Sí? El sistema tiene una categoría mixta, el sistema tiene una categoría para sátira o humor. Nosotros, para no complejizar la cosa en estos primeros 6 meses, verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cualquier persona que haya puesto me gusta o haya compartido algo que nosotros chequeamos, sea como verdadero o como falso, recibe una notificación que le avisa de eso y le dice: un miembro del Free Party Fact Checker encontró el contenido tal que compartiste como falso o como verdadero. No sabemos si lo lee, si lo comparte, por ahora, nos encantaría saberlo. Es de las cosas que le estamos pidiendo a Facebook que nos comparta para evaluar posible impacto o no de lo que estamos trabajando. Pero sí sabemos que al menos tiene la posibilidad, aquel que quisiera, porque le avisaron que algo que compartió es falso, enterarse de cuáles serían las razones de que eso que compartió es falso. ¿Sí? ¿Qué más hace Facebook? Y aclaro, lo hace Facebook. Nuestro trabajo termina en elegimos qué de lo que está marcado chequeamos, lo chequeamos y lo subimos a la plataforma. ¿Qué más hace Facebook o dice Facebook que hace? Dice que después de cierto número de faltas de un mismo medio o autor de falsedades o contenidos señalados como falsos, no le va a dejar monetizar más. ¿Sí? No le va a dejar promover sus contenidos. ¿Y qué otra cosa dice Facebook que hace? Y eso, cuando Bea decía charlamos o discutimos sobre esto, sí, es probablemente lo que más incómodo nos ponga a los que estamos en chequeado. ¿Qué otra cosa hace? Dice que reduce la circulación del contenido que fue señalado como falso. ¿Sí? Entonces ahí, obviamente, entra una discusión de ¿puede Facebook hacerlo? ¿Está bien que lo haga? ¿Está mal que lo haga? En el punto en el que yo
no digo que me siento cómoda ni que lo defiendo, pero el punto que me siento menos incómoda es en el decir de si el algoritmo hoy pondera con criterios que no sabemos, pero que de lo poco que sabemos pareciera estar marcando nada más lo que genera más como emoción o más engagement, sí, en español no sabría cómo decirlo, no. Y nosotros sabemos que ni ahora ni en el pasado necesariamente la evidencia ni el cerebro, y creo que de eso va a hablar más Guadalupe que yo, quiere muchas veces escuchar lo que no coincide con sus preconceptos o con sus valoraciones previas. Bueno, acá lo que estaría haciendo, obviamente con nosotros como partícipe, o usándonos a nosotros, es relajar un poco ese único criterio de engagement para priorizar contenidos. ¿Sí? Beto decía, nos van a dar respuestas o soluciones. Seguro yo no, porque no estoy actuando. Nosotros con este tema no solo no tenemos certeza, sino que es la única certeza que tenemos es que si le preguntan a todo el equipo de chequeado cómo creemos que podría llegar a reducirse el impacto de las noticias falsas, la respuesta es educación, más capacidad crítica, desde edades tempranas, en el sistema educativo. Digo, eso va a llevar tiempo. ¿Cómo está el sistema educativo? Bueno, por eso. Pero seguro la solución no creemos que sea, ni ahora con Facebook, ni en el pasado con el equipo de chequeado, exclusivamente una tarea de un grupito de personas. No somos mesiánicos, nosotros no creemos, así como antes no decíamos, nosotros vamos a terminar con la mentira de los políticos, no decimos, vamos a terminar con las mentiras de grupos de personas, yendo al punto económico de esto, generar un chequeo es caro. O sea, hacer periodismo, el periodismo que hacemos nosotros, ¿por qué los medios, Chequeado nació en 2010 y los medios no armaron sus equipos de chequeo? Básicamente porque no les rinde. Porque es más fácil copiar y pegar otras cosas. Y en todo caso, si quieren un chequeo, comprárnoslo a nosotros. En cambio, los que generan noticias falsas lo hacen más rápido, le ponen el gancho de lo que saben, empatiza con o el preconcepto o la idea de lo que está dando vuelta en el aire y ganan plata o ganan poder. Bea decía, voy a dar unas noticias falsas tranquilas, no sé qué. No, yo quiero darles las incómodas. O sea, uno de los falsos en las redes de chequeado es el 40% de los trasplantes son para extranjeros. Tremendo. ¿Sí? ¿Queremos que eso se viralice? Si los datos muestran que no es así, que nunca fue así. ¿Sí? ¿Queremos que circule? Queremos que circule que no está probado que el preservativo, como dijo Albino, previene el HIV. ¿Queremos? ¿No hacemos nada con eso? O sea, y decimos, no, las noticias falsas siempre existieron. Sí, las noticias falsas siempre existieron. Pero las maquinarias de personas y grupos queriendo ganar plata o poder a muy bajo costo con la mentira, no sé. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, ahora le damos la palabra a Martín Becerra, doctor en comunicación y de la UNCI, CONICET y UNCI. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Yo voy a organizar la presentación por efectos de tiempo, básicamente en dos momentos. El primero es más casuístico, digamos. Recoge algunos de los ejemplos que dieron Bea y Laura, y un segundo momento en donde hago hago en público, digamos, algunas preguntas dirigidas a ver
qué posibles soluciones o qué respuestas solemos encontrar hoy en el mundo entero sobre el tema de desinformación, fake news, etc., ¿no? También, por tema de ceñirme al tiempo, voy a leer un poco lo que preparé. En una editorial del 26 de mayo de 2004, el New York Times admitió que la información previa a la invasión a Irak por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses de 2003, con la que el expresidente George Bush hijo justificó la acción bélica, no era rigurosa, provenía de fuentes descalificadas, no se constató y era errónea. El editorial del New York Times agregaba, entre comillas, literalmente, hemos encontrado varias instancias en que la cobertura no fue lo rigurosa que debía haber sido. En algunos casos la información que era controvertida entonces y que parece ser cuestionable ahora, era insuficientemente calificada o nunca fue puesta a prueba. Al mirar atrás, deseamos haber sido más exhaustivos en reexaminar la información a la luz de nuevas evidencias o a la falta de estas. En tanto, la BBC de Inglaterra fue el primer medio, que además medio público, ¿no? Medio estatal, que desmintió el fraude de las armas químicas que se le habían endosado a Saddam Hussein por parte del aliado de Bush y también partícipe de la alianza que invadió Irak, el entonces primer ministro Tony Blair, que salió en las páginas de Perfil ayer, dando clases de peronismo. Como se supone que los medios son organizaciones que cuidan los contenidos editados, de ahí la reciente campaña de ADEPA que propagó que tenían editores responsables, ¿no? Dime de qué te arrogas y te diré qué te falta. Cada vez que sirven como escena de desinformación se produce un quiebre en la confianza de su función pública, ¿no? El 24 de enero de 2013, el diario más prestigioso en español, El País, publicó en su tapa en papel la foto de una persona intubada y convaleciente que, afirmaba el periódico, era el entonces presidente venezolano Hugo Chávez en su tratamiento en Cuba. La imagen era falsa y la conducción periodística del País tuvo la pésima pero frecuente reacción de convertir el lógico pedido de disculpas en una autoalabanza, destacando su presunta rapidez a la hora de rectificar, pedir disculpas y retirar los periódicos con la foto falsa de los puntos de venta de los kioscos de España, de las ciudades españolas. Con su propia adulación y una tercerización de la culpa en una agencia que le había vendido la foto, El País cerraba la explicación por uno de los dos mayores fraudes informativos de su historia. El otro papelón ocurrió en una edición especial del 11 de marzo de 2004, cuando El País tituló Matanza de ETA en Madrid, ¿se acuerdan los atentados de Atocha? Que obviamente había cometido Al-Qaeda. En aquella oportunidad, las disculpas de la conducción del diario consistieron en atribuir la responsabilidad al entonces presidente de gobierno español, José María Aznar, interesado en difundir la versión de la autoría de Tarra durante las elecciones generales que se realizarían 3 días después y que, a pesar de esa campaña, ganaría José Luis Rodríguez Zapatero, del autoproclamado Partido Socialista Obrero Español. En la Argentina, el historial de noticias falsas, combinado con el de piezas de desinformación, permitiría por su volumen organizar una enciclopedia. Desde el golpe de Estado de 1930, en las páginas de la influyente crítica de Natalio Botana, o la asunción misma de Irigoyen en el año 16, también en las mismas páginas de crítica de Botana, hasta el montaje artificial de la charla de pilotos del accidentado vuelo de Spanair por la señal TN, pasando por los fusilamientos del 22 de agosto del 72 en Trelew, presentados como un intento de fuga por los principales medios, obviamente por el gobierno de Lanuse, la dictadura de Lanuse, y también por los principales medios. La etapa infausta de la crisis causó 2 nuevas muertes de Clarín en julio del año 2002, tras el asesinato de los militantes Costec y Santillán, cuyas fotos que testimoniaban que no habían sido víctimas de enfrentamientos entre piqueteros, el diario ya tenía. O la saga de testimonios falsos que en agosto y septiembre de 2007 afirmaron haber visto a Santiago Maldonado, quien entonces estaba desaparecido tras represión de Gendarmería Nacional en Chubut,
no hay periodo exento de la difusión de noticias falsas y de campañas de información, aunque el presente tiene un condimento singular, porque y esto es algo que decía Laura, la precariedad económica de la etapa actual del ecosistema de comunicaciones, sumada a la multiplicación de las plataformas en las que los medios diseminan sus contenidos, vuelve todavía más vulnerable el proceso de edición, verificación y cuidado de las noticias, es algo caro, ciertamente, con los resultados de yerros y de informaciones adulteradas que se sufren a diario. En resumen, la desinformación y las llamadas noticias falsas no son un virus creado por Internet, sino un rasgo inherente a los sistemas organizados de producción y difusión de contenidos, sea información, conocimiento o mito, urbi et orbe. Giordano Bruno dio testimonio de ello, así como la reciente campaña lanzada desde el Ministerio de Educación, esta a la que aludía Beatriz, no fue Petrella, no fue un funcionario suelto. Esto salió, como lo comprobó esa misma noche, una nota publicada en el diario La Nación, lanzada desde el Ministerio de Educación de la Nación y replicada por funcionarios del gobierno para deslegitimar el reclamo de los docentes universitarios, que contenía datos falsos y que esa misma noche fue desmentida por algunos medios de comunicación. La desinformación no es culpa de Internet. Sin embargo, ciertamente, con Internet, la diseminación de la información puede ser más masiva y veloz todavía y, en consecuencia, sus efectos pueden ser mayores. No sé si, la verdad que escribí que pueden ser mayores, pero no sé si pueden ser mayores. Pero podrían llegar a ser mayores. Y ciertamente pueden ser globales, eso sí. La paradoja, ¿por qué me lo pregunto? Porque la paradoja es que en un ecosistema de medios de comunicación tradicional, el contestar la noticia falsa, el contestar el estamos ganando, el contestar se fugaron, es mucho más difícil que en las redes, y la pregunta es si acaso la contestación en las redes paradójicamente no refuerza el circuito y la fortaleza de la noticia falsa, no le da mayor entidad, ¿no? O sea, capaz que estamos haciendo algo mal en torno de la contestación de las noticias falsas en las redes. Bueno, frente a ello y a los escándalos de manipulación de datos de usuarios y conductas anticompetitivas por parte de los gigantes de Internet como Facebook o Google, el interrogante acerca de si se puede limitar, y en caso de que sea posible, cómo limitar la circulación masiva de noticias falsas y desinformación, es percibido como urgente y medular, pues afecta a la deliberación pública y el insumo mediante el cual los individuos y las sociedades construimos referencias, percepciones, opiniones y en las que basamos nuestros comportamientos. Acá voy a enumerar 3 problemas brevemente. El primero que surge es que resulta muy difícil, como queda expuesto primero con la intervención de Beto y después con las de Bea y de Laura, que es muy difícil definir qué es una noticia falsa y en qué consiste la desinformación. Hay un informe hace poco, 15 días, 20, del Parlamento británico, muy consistente, largo, interesante, sobre este tema. No llega a una definición consensuada, estable, sobre la noción de noticia falsa o de desinformación. Digamos, una noción que nos sirva como comodín para todas las situaciones. Eso hoy en el mundo no existe. De todas maneras, Beto iba a Hobbes. Digamos, podemos ir mucho más atrás. O sea, esto es Platón puro. O sea, el tema de la verosimilitud, de la verdad, o sea, es Fedro. Esto es viejo como el mundo. La humanidad, ¿no? Sí, entonces, es un concepto inestable, es un concepto que al ser inestable presenta algunos problemas cuando la idea es ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este problema? ¿No? Porque acá viene, para mí, el segundo problema, que es, en el supuesto de que se lograra consensuar un mecanismo de identificación de lo que dicotómicamente organizaríamos como falso y verdadero, la pregunta es, ¿quién y bajo qué condiciones puede arbitrar en las diferentes fases del proceso de circulación social del sentido, que involucra la producción, la edición, la publicación, la distribución y la reproducción? ¿Quién puede decidir qué es falso, qué puede circular y qué no puede circular? O qué puede producirse y qué no puede producirse, qué puede reproducirse, qué no puede reproducirse, qué puede editarse, qué no puede editarse y bajo qué condiciones.
Eso no está dado, no es algo que va de suyo que sea de alguna manera, ¿no? Estos son los eslabones que en algunas industrias que están bastante integradas, aunque ninguna está integrada completamente, cabría preguntarse qué hacer con ese proceso de elaboración de contenidos, de sentido en general, ¿no? Por ejemplo, ¿habría acuerdo en concederle a Facebook y a Google el poder de policía para decidir qué circula y qué no circula por las redes? Esto ya ocurre de facto. O sea, esto está pasando mediante la disposición de un algoritmo que muta según las políticas corporativas al margen de los regímenes jurídicos de los países donde estas compañías actúan y comercializan sus servicios. Esto ya pasa y es muy delicado en términos de libertad de expresión. Es decir, el poder de policía que ejercen y que tiene como referencia las políticas de las compañías y no las leyes de los estados ni los principios de Naciones Unidas sobre libertad de expresión, principios por los que cualquier limitación a la expresión libre debe ser ordenada por una autoridad judicial tras un proceso independiente e imparcial y que las sanciones eventuales no podrían ser desproporcionadas, hoy eso es parte del problema. No resuelven, pese a realizarse de facto, esto no resuelve la desinformación. Porque uno podría decir, bueno, démosle el poder de policía. Bueno, sorpresa, el poder de policía ya se lo hemos dado. Ya funciona de facto así. Y eso no ha solucionado la fake news ni la desinformación. De hecho, estas compañías son las principales responsables de la comercialización de los datos de los usuarios con estrategias de diseminación de fake news y de campañas de desinformación. La famosa polémica alrededor de la elección de Trump, del Brexit, del plebiscito colombiano, del referéndum en Qatar, etcétera, 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 ¿no? El tercer problema es que muy probablemente la naturaleza del proceso editorial en los medios tradicionales a la hora de pensar estrategias para contener la desinformación no sea aplicable a las plataformas de redes sociales digitales como Facebook, Instagram o Twitter y a espacios, ahorrémonos si es una red social o no, como YouTube. Por ejemplo, en cuanto al universo de lo producido y publicado, que es un universo demarcado y escaso en el campo de los medios y amorfo y casi infinito en el caso de Internet. A su vez, las reglas para Facebook, Instagram o YouTube, que eventualmente podríamos llegar a consensuar, no pueden ser pertinentes necesariamente para aplicaciones como WhatsApp, que es un manantial de reproducción de contenidos con apariencia de mayor personalización. Entonces, la discusión mundial sobre la desinformación abre la posibilidad, yo voy terminando, de revisar los principios de libertad de expresión en un contexto inédito en el que la abundancia de tecnologías y soportes de información encandila a quienes suponen de ahí que la concentración de la propiedad dejó de ser un problema. Los guardianes de los principales medios y plataformas globales tienen y practican un poder sin antecedentes en la historia de la comunicación. Ignorar estos dos elementos en pos de impostar reflejos rápidos para evitar el efecto corrosivo de la manipulación y de la fake news en la democracia puede tener efectos perjudiciales para el derecho a la libertad de expresión, en particular de quienes poseen menos recursos para ejercerlo, es decir, de la mayoría. Gracias. Bueno, le damos la palabra a Guadalupe Nogués, bióloga molecular que en este momento está trabajando en un libro sobre posverdad, ¿cierto? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Se oye? Está prendido para arriba. ¿Estamos sí, bien? Perfecto. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es interesante, mi mundo es, o sea, yo provengo de las ciencias exactas, así que todo este mundo social para mí es una novedad. Pero quería arrancar muy cortito contando qué hago acá. Digamos, cómo desde mi formación soy doctora en ciencias biológicas, hice investigación, con la alegría de la ciencia nos salvará y en algún momento dije, la ciencia nos salvará, pero esta ciencia que nosotros conocemos desde la facultad, que es la ciencia como manera de sacarle respuestas al mundo, de poder entenderlo mejor, como una metodología, no es lo que la sociedad entiende como ciencia. La sociedad entiende como ciencia una serie de conocimientos en general incorporados en el colegio secundario
y olvidados encima, ¿no? Pero entonces, viendo la ciencia como metodología y como manera de obtener respuestas, fue que dije, bueno, la solución no está en la ciencia, sino en la educación. Y entonces migré a la educación y soy orgullosa docente de escuela secundaria y formadora de docentes también en algunos momentos. Y ahí dije, bueno, claramente la educación es la clave, lo que la gente necesita es más información, más conocimientos, y eso los va a volver ciudadanos plenos. Funciona, yo creo que funciona y por eso lo sigo haciendo con infinito amor y orgullo, pero pasó, perdón, la anécdota personal, hará como unos 5 años, una de mis alumnas en una clase de 5º año de secundario, yo estaba hablando del sistema inmune, vacunas, todo muy normal, y salió y dijo, bueno, pero las vacunas no sirven, las vacunas hacen daño, provocan autismo. Ya salió el ejemplo varias veces. Y yo dije, ¿perdón? O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo no sabía ni que existían personas que dudaran de las vacunas. Porque el consenso científico es tan abrumador, es como el terraplanismo, es como sostener este tipo de ideas. Va contrariamente a todo lo que sabemos. No es un conocimiento de punta que todavía hay alguna duda, ¿no? Y entonces empecé a hablar con esta chica y me di cuenta de que no lograba conectar. Lo que ella decía lo decía de corazón, con convicción, no había mala intención. Y ahí me quedó sembrada la duda de, caramba, la educación quizás no alcanza, por lo menos no para todas las personas o no para todos los temas. Y ahí creo que me empecé a meter en posverdad, cuando no se llamaba posverdad todavía. Y ese fue el momento en el que traté de abrirme más a comunicación y divulgación y escribir cosas y pensar y hablar con gente. Y bueno, ahora estoy terminando un libro sobre posverdad que hice junto al equipo de El Gato y la Caja, que sale la preventa justo la semana que viene, entonces todavía no está, pero estamos muy cerca de sacarlo. Y justamente lo que quería sumar es esa mirada que viene de mi formación, de mi recorrido. Yo no soy periodista, no soy política, no soy una persona de la cultura, no soy chequeadora de datos, nada de eso. Lo que sí soy es alguien que se formó en la búsqueda rigurosa de respuestas, en qué es una evidencia y qué no, y que además con el recorrido docente me interesa mucho conectar con la gente y tratar de que ese mensaje llegue y entender qué le pasa a la otra persona y por qué a veces hay una resistencia. Con eso como preámbulo, que espero no haberme extendido demasiado, fue mucho de leer. Yo en esto no es que investigué tipo laboratorio, sino investigación bibliográfica y discusión con personas y tratar de nutrirme de un montón de miradas nuevas. Siempre tamizadas por mi formación científica, ¿no? Y entonces ahí empecé a leer un montón de papers y cosas y traté de destilar esta idea, que está en el libro, no la vi en ningún lado, quizás todavía no la sometí al escrutinio público, veremos cómo va y ojalá la destruyan y venga algo mejor. Pero mi idea es cierto que hay entes manipulando la información. La información es un bien de cambio, es algo que en manos de personas poderosas logra lo que esas personas poderosas quieren. Lo que pasa es que ahí hay un interlocutor que estamos obviando y es básicamente cada uno de nosotros. Entonces, más allá de la intencionalidad o no del mensaje, yo volvía siempre a mi alumna que dudaba de las vacunas. A ella nadie le había metido así la cosa adrede, digamos. De alguna manera había caído en esa creencia. Y con eso en mente dije, bueno, capaz que hay un montón de factores que propician que algunas personas, o todos nosotros quizás, pero con distintos temas, ¿no? No es un tema, no es de individualizar, sino encontrar cuáles son nuestras fallas humanas, pero sin juicio de valor, digamos, reconocer que tenemos algunos
algunas cosas que permiten que aparezcan estas situaciones, de creer cosas que no son ciertas, confundirnos, confundir a los demás. Y en eso me quedo con 4 grandes factores, que son las creencias personales. En el caso de esta chica, ella tenía una creencia que era totalmente refractaria a cualquier evidencia que uno pudiera darle. Agrego los sesgos cognitivos que hacen que no logremos analizar las evidencias bien, muchas veces, y si nosotros sentimos que nosotros la tenemos clarísima, a nosotros eso no nos va a pasar, bueno, no, nos pasa a todos. Lo que pasa es que son muy difíciles de identificar. Después, la tendencia, por ejemplo, a agruparnos con personas que son similares a nosotros. Todos nos rodeamos, porque queremos pasarla bien, con personas con las cuales nos sentimos cómodos, que son las personas que piensan como nosotros y que son en cierto punto un espejo de nuestras ideas. Y eso que se suele llamar identidad social, identidad de grupo o tribalismo, genera una conversación entre parecidos que excluye ideas alternativas. En el caso de las vacunas, sobre todo, algo que ocurre con las personas que dudan de la seguridad de las vacunas es que incluso se empiezan a mudar juntos y a formar pueblos de personas poco vacunadas, que en términos de salud pública son una bomba de tiempo, ¿sí? Entonces, una persona que no vacuna sabe que está socialmente mal visto y posiblemente no lo diga abiertamente, ¿sí? Entonces, todos estos factores aparecen en un montón de estas situaciones, que son situaciones de posverdad, quizás no de la política o del periodismo, pero es el mismo mecanismo, la estructura que está detrás, bueno, yo la veo por lo menos como un mismo esqueleto. Bueno, y además del tribalismo y de los sesgos y de las creencias, está la confusión respecto de qué es un experto. ¿En quién confiamos? Si nosotros no sabemos de vacunas, tenemos que confiar en un experto. ¿Quién es ese experto? Y hay expertos que son realmente expertos, que son los que nos van a guiar y nos van a dar una respuesta, porque nosotros no tenemos ni el tiempo ni la experticia para ponernos a estudiar todos los temas para lograr nuestro juicio, ojalá, pero no pasa. Y el problema es que en medio de los expertos están los falsos expertos, que se mimetizan muy bien. Personas que proclaman tener la solución y que dicen, desde médicos, que dicen activamente, no vacunes a tu hijo porque le vas a hacer daño. Entonces, toda esta sopa de confusión y de complejidad migra a la información, y ahí voy a noticias. Noticias falsas, que tampoco me gusta llamarlo noticias falsas, yo prefiero considerarlas distorsiones, ¿sí? Y esas distorsiones pueden ser de vuelta, distorsiones que ocurren como por descuido, quizás en el caso de las vacunas más que nada se ve eso, o distorsiones que están hechas a propósito, o sea, manipulaciones. Y eso ocurre en otros temas científicos y obviamente en un montón de otros temas y de temas que ya han salido acá. Entonces, si nosotros tenemos información que está distorsionada, es en parte porque todo esto otro falló. Si una persona que duda de las vacunas sigue dudando de las vacunas, es porque consigue información que le dice lo que quiere oír. Y eso, sin individualizar a las personas que dudan de las vacunas, es lo que nos pasa casi con total seguridad a cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Consumimos los medios de comunicación que nos dicen lo que queremos que digan. Nos rodeamos en las redes sociales de personas, armando pequeñas tribus virtuales, que dicen lo que a nosotros nos gusta oír. Incluso las redes sociales tienen esta hermosa y trágica herramienta que es censurar a las personas que nos disgustan, con lo cual ni siquiera tenemos la posibilidad de toparnos con otra mirada. Entonces, aunque la distorsión de la información sea cosa vieja, como también ya estuvieron mencionando, la facilidad que nos dan las redes para customizar nuestro mundo, para que sea placentero, es maravillosa, es muy fácil. Y encima de que es muy fácil, es exactamente lo que las redes quieren. Porque las redes quieren que nosotros estemos ahí, compiten por nuestra atención, nos quieren seducir, quieren que hagamos clics, que compartamos. Entonces, ¿qué incentivo va a tener una red social hoy para modificar ese entorno? Es un entorno que es
es muy placentero y es muy dañino, como tantas otras cosas. Entonces, voy cerrando. No me animaría a decir que tengo soluciones, ni a palos, ¿sí? Pero tengo propuestas. ¿Con propuestas vamos? Vamos con propuestas. Bueno, me parece que el foco acá es, primero, obviamente, ver esto como un problema, querer tener un compromiso por la verdad, que no nos dé lo mismo si algo es cierto o no. A nivel personal, creo que la verdad hay que defenderla siempre, sencillamente porque cuando uno no la defiende, la gente se puede morir, como es en el caso de las vacunas. Eso por un lado. Pero después, para salir un poco de toda esta trampa, la educación alcanza hasta ahí. La educación vista no como conocimientos solamente, sino como pensamiento crítico, como manera de evaluar si la información es confiable o no. Pero necesitamos más factores que el pensamiento crítico. Necesitamos un enorme entrenamiento en introspección. O sea, necesitamos ser capaces de poder mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿yo no estaré seleccionando la información que quiero seleccionar? ¿Qué será lo otro que están diciendo ahí y que ni me entero porque lo serruché de mi mundo? No puede ser que esté razonando mal, no puede ser que yo tenga creencias previas y entonces, en vez de formar mi postura en base a los hechos, lo que hago es, tengo una postura y selecciono del mundo los hechos, con comillas, que más me gustan para justificar mi postura. Y todo eso requiere, nadie nos lo va a venir a decir. Es más, si alguien nos lo viene a decir, lo vamos a rechazar por parte de este mismo problema. Esto es un trabajo individual que cada uno de nosotros tiene que querer emprender y no es sencillo. Y en la misma línea de la introspección, y esto tiene que ver con algo también que a mí me resulta a nivel personal muy importante, que es volver a conectarnos. Algo que nos hizo la posverdad en estos últimos tiempos, las grietas en todos los ejes que podamos imaginar, la confusión que meten las noticias distorsionadas, las redes sociales que nos agrupan en sectores que no se vuelven a conectar nunca más, las conversaciones con la familia que uno dejó de tener porque no quiere armar más problemas, todo eso nos fue fragmentando y rompiendo vínculos. Y a mí lo que me parece que es central que recuperemos es la posibilidad de volver a fortalecer esos vínculos, de tener esas conversaciones que dejamos de tener. Y en ese sentido, lo que necesitamos, además de la introspección del trabajo propio, es empatía con los demás. Si el otro no piensa como nosotros, tratar de entenderlo, tratar de escucharlo. Quizás la otra persona tiene algo para aportar, quizás yo esté equivocada. Tengo que poder escuchar eso. Y en esa empatía, en una cosa así muy de búsqueda de amor, sin dejar de lado la rigurosidad, yo tengo una esperanza de que de alguna manera vamos a poder salir de este embrollo y, sí, no solucionar, pero por lo menos tratar de remontar un poquito. Bueno, nada, muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Ahora le damos la palabra a José Cretaz, de FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad que a esta altura difícil de agregar algo nuevo, aunque todavía queda vacante el lugar de las soluciones. Y en una de esas, por ahí podemos aportar alguna. Como se acaba de mencionar, vengo a conversar con ustedes desde el Foro de Periodismo Argentino, ¿sí? Así que voy a dedicar una liñita a decir que es el Foro de Periodismo Argentino FOPEA. ¿Sí? FOPEA es una asociación profesional que integra a 500 periodistas de todo el país que voluntariamente se asocian y que ustedes ya saben, probablemente ya aquí muchos periodistas, es difícil juntar periodistas porque suele haber siempre donde hay 2 periodistas puede haber 20 opiniones distintas, entonces juntarlos es difícil. En FOPEA tenemos pocas cosas que decimos que nos juntan, ¿sí? Una es la vocación por el periodismo profesional, otra es la ética periodística, otra es la calidad periodística y lo que hace falta de base para el ejercicio del periodismo, que es la libertad de expresión. Así que nos centramos en eso y en la práctica somos un foro que discute mucho. Imagínense
una casilla de mails a donde 500 personas pueden libremente exponer cualquier idea, pedir un teléfono hasta renunciar en público con una carta incendiaria. Básicamente somos eso, y después somos una entidad dedicada precisamente para alcanzar esos objetivos a la formación y a la capacitación profesional. Así que voy a hablar un poco desde esa perspectiva. Antes quería hacer una aclaración porque me pareció escuchar a Bea decir que FOPEA tenía algún inconveniente con Facebook, y me parece que... ADEPA, me parece que quisiste decir que ADEPA, y en realidad me pareció a mí. Por eso, efectivamente, la que tiene problemas con Facebook y Google es ADEPA, y es un tema de dinero, ¿sí? Sobre todo. Les decía entonces que... Está bien, podemos pedir la cinta, Gonzalito. Entonces, modestamente, creo que el periodismo profesional puede aportar, sin no ser la solución claramente, por la dimensión del problema tal como se lo ha descrito, pero modestamente puede aportar un granito de arena de solución a resolver un poco el fenómeno de las fake news, ¿no? Pues, ya mencioné varias veces periodismo profesional y por ahí no lo definí, y es una definición que se necesita, ¿no? No es muy complicado, es aquel periodismo que verifica hechos, verifica datos, contrasta las fuentes, habla con todas las fuentes involucradas en un hecho, ¿sí? Le da voz a todas esas fuentes, protege, si los hubiese, a las víctimas, ¿sí? Y no mucho más, les diría, ¿sí? Y no vemos un enfrentamiento entre periodismo profesional y otros muchos adjetivos que se le han puesto al periodismo, independiente, militante y demás, ¿no? Y de hecho, si uno revisa, aquí se hizo un poquito de casuística de la negativa, pero si uno hiciera casuística de la positiva, va a encontrar buen periodismo en muchos lugares, ¿sí? En muchos lugares, por supuesto, fuera de FOPEA, en muchos lugares, y creo que en los últimos tiempos hemos asistido a algunos casos que un poco dan la razón, ¿no? Y voy a empezar por citar el caso de la nota de Juana Morín en el sitio El Destape, respecto del financiamiento, de la truchada en el financiamiento de las campañas políticas, principalmente del PRO en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Claramente ahí hay periodismo profesional, hay un tema de interés público, hay una verificación de los hechos, hay una búsqueda de testimonios y hay una búsqueda de la opinión de los que son señalados como los truchadores, llamémoslo así, poco académicamente, ¿no? Y después, si uno mira también qué cosas está ventilando la justicia hoy, revisa, va a la biblioteca y busca un poco qué cosas se publicaron en los últimos años. Por ejemplo, busca el libro Chicone, Vudú y la máquina de hacer billetes de Hugo Conadamón, va a encontrar muchos de los datos que se ventilaron en el juicio oral y público que condenó en primera instancia, por lo menos, al ex vicepresidente Amado Vudú por ese tema. Y así podríamos seguir buscando casos, más recientes, más antiguos, ¿no? De vuelta, alguien podría hacer una simplificación y decir, no, antes había un periodismo militante de un color, ahora hay de otro color, y seguramente vamos a encontrar casos que nos dan la razón a unos y a otros. También podríamos decir, Panama Papers se publica en un diario y en un canal de noticias, supuestamente para algunos militantes del actual gobierno, ¿sí? Esa es la primera publicación, se hace en el Diario de la Nación, a través de Hugo Conadamón de nuevo, y en Canal 13 a través de Mariel Fitzpatrick, ¿sí? Entonces, me parece que hay ahí una definición clara de periodismo profesional y se puede hacer periodismo profesional en cualquier lado, mientras se sigan ciertos criterios. Me parece que puede el periodismo profesional en algunos temas, tal vez en algunos de los que se mencionaron aquí, ser un aporte, ¿sí? Que además debería ser el primer aporte, ¿sí? Porque Laura hablaba hace un ratito de las organizaciones de verificación, de chequeo, que surgieron un poco al calor de la necesidad de verificar información a mayor escala, pero el buen periodismo viene haciendo eso desde hace mucho tiempo. Seguramente no es suficiente ahora, porque la particularidad, y se ha dicho acá, que tiene el pescado podrido, como le llamamos los periodistas desde hace mucho tiempo, es la maquinaria informática tecnológica de generar y distribuir esas noticias falsas. Yo tampoco coincido con la definición de noticias falsas, me parece que ya de entrada es contradictoria, ¿no? Pero bueno, esa falsedad, la mentira, llamémosla como querramos, hoy se distribuye a gran escala y hace falta una producción de noticias verdaderas, de verificación, de desmitificación,
también a gran escala, y ese me parece que es el desafío. Creo que eso no se puede hacer sin tecnología y no se puede hacer sin las plataformas, ¿no? Hay una característica que tiene este periodismo profesional que se lleva bastante mal con el contexto global y con el contexto argentino en particular, que este periodismo profesional es caro, ¿sí? Es caro. Y está en uno de los peores momentos en cuanto a fuentes de financiamiento, porque las plataformas, además de distribuir o ser una de las plataformas de distribución, Google, Facebook, Twitter, etcétera, noticias falsas, es una aspiradora de publicidad que antes iba en gran medida al sostenimiento de los medios, que son los que emplean a los periodistas profesionales. Para que tengan una idea, hay una economista francesa que estimó más o menos cuánto cuesta un periodista dedicado a la investigación, que es uno de los ámbitos probablemente que más deba enfocarse en el combate, si se quiere, de las noticias falsas, y determinó que más o menos sale $250.000 anuales en el primer mundo. Obviamente, les aseguro que Hugo Alconadamón no cobra eso todos los años, está bastante por debajo de ese nivel. Y la pregunta es cómo lo vamos a pagar, y ahí aparecen otras discusiones también, ¿sí? Cómo esa maquinaria de verificación de información, de temas que son tremendos, como lo de las vacunas, temas de salud pública y obviamente los temas políticos, ¿sí? Económicos, sociales, la pobreza y los temas cotidianos, el transporte, el ambiente, ¿sí? Bueno, ¿cómo se va a pagar eso? Yo quería leerles porque por ahí siempre está bueno traer evidencia, ¿no? FOPEA tiene un código de ética desde hace varios años, en 2006 se firmó, ¿sí? Nació, el grupo fundador de FOPEA se autodenomina el Grupo Empanada, ¿sí? Porque era básicamente un grupito de periodistas que en algún momento decidieron encargar esta asociación después del fracaso de una asociación anterior que se llamó Periodistas, ¿sí? Que algunos tendrán en la memoria. Y algunos años después descubrió que el código de ética no lo leía mucha gente, ¿sí? Más allá que después, obviamente, es voluntario el cumplimiento, no hay nadie persiguiendo, no hay una policía ética en FOPEA, ni siquiera un tribunal ético como tienen otras instituciones. Es alguien que se compromete a ser un mejor profesional en este ámbito. Entonces, hicimos una versión resumida que llamamos compromiso por la calidad, ¿sí? Y hay algunas cosas que se dijeron acá que están en ese compromiso, que es desde el año 2008, ¿sí? Ese compromiso prevé, les voy a leer algunos apartados, más breve que el Código de Ética, que es un libro. Prevé algunas características para los profesionales y otras características para las empresas de medios, ¿no? Por ejemplo, habla del origen de la información, dice: toda noticia tiene que estar atribuida a una fuente oral, citada en forma on the record, si es posible, o documental. Los receptores tienen derecho a conocer el origen de la información, es una norma básica del contrato de los periodistas con lectores, televidentes y oyentes. Hay que resistirse a conceder el off the record, que puede ser contemplado solo cuando esté en peligro la vida, la integridad física, la estabilidad laboral de la fuente, o se pueda recusar a un juez o un fiscal, entre otras circunstancias importantes. Toda noticia basada en fuentes anónimas debe citar por lo menos 2 fuentes independientes entre sí. Nunca se publicarán ataques, opiniones descalificatorias o agresiones a terceros basados en fuentes anónimas. En las noticias controversiales, como denuncias y críticas, deberá requerirse la opinión del denunciado y publicarla. Si se niega a dar esa opinión, se informará a los lectores que la gestión en tal sentido fue hecha. Corresponde que el periodista se identifique como tal. Siempre que se va a citar el testimonio de una persona en una nota, se deberá tener el consentimiento del entrevistado cuando se lo grabe. Las citas textuales deben respetar fielmente lo que las fuentes dicen. El periodista siempre deberá consignar el lugar en el que se encuentra para reportear. Los hechos que no fueron presenciados o las declaraciones que no fueron obtenidas deberán ser atribuidas correctamente. Obviamente ustedes dirán, bueno, buenísimo ese periodismo, ¿no? Bueno, es una aspiracional, ¿sí? Es un norte. Y yo creo que una de las soluciones, ¿sí? Posibles soluciones, una pequeña propuesta de solución pasa por mejorar la calidad del periodismo profesional, hacer todo lo posible para que el periodismo que tenemos sea cada vez mejor
cada vez más profesional, cada vez haga su trabajo con mejores estándares éticos y de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Y ahora le damos la palabra al último expositor, a Daniel Molina, que es licenciado en Letras, escritor y crítico cultural. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. En las redes sociales soy Rayo Virtual, así que algunos más. Las redes sociales, sobre todo en Twitter, que es, digamos, mi casa, donde yo vivo. Mi perro cada tanto me va a buscar a Twitter para que lo saque a pasear. Creo que fuera de Twitter está el desierto todavía, alguna vez desaparecerá, pero mientras tanto hoy es el lugar donde se vive. Quiero hacer nunca leo, hoy voy a leer, pero antes de leer, que sería decir una palabra, como decía el gallego en el bar. Se usa mucho la palabra verdad y mentira. Yo creo que el gran problema no es la diferencia entre la verdad y la mentira, sino en cómo se usa la verdad. En general, las mentiras son muy excepcionales, somos muy pocos mentirosos profesionales, pero somos muy buenos distorsionando la verdad. La idea de verdad a la que yo escribo, no digo porque yo escribo en mi vida, sino que la que escribo cuando debato el tema de la verdad, es la definición de Heidegger, estudiando toda la historia de la verdad y toda la historia de la filosofía, en un libro que se llama ¿Qué es metafísica? Y ahí dice que la verdad es una adecuación, y usa la palabra y la traduce del griego al latín, homoiosis es en griego, adecuatio en latín, y significa muy parecido a lo que en castellano es adecuación, y es que se adecue lo que se dice, la frase, con el suceso que pueda ser comprobado, o el hecho o el objeto. Si yo digo, el agua a tal presión hierve a 100 grados, tengo que poder demostrarlo. Si yo digo, estamos en Flaxo de Argentina, bueno, digamos, etc. Ahora, esto en los hechos muy puntuales, por ejemplo, decir, las vacunas salvan tantas vidas, lo podemos ver, porque podemos ver que en una población sin vacuna hay tales enfermedades y demás, podemos comprobarlo. Pero hay hechos, digamos, la mayoría de los hechos interesantes en el mundo son hechos muy complejos. Por ejemplo, había una famosa publicidad, algunos de los que trabajan en comunicación la conocen porque es quizá la publicidad más famosa de la historia relacionada a los medios, que es la que hizo la Folia de San Pablo hace unos 15 o 20 años atrás, y donde aparece pedacitos de una cara, que cuando termina se va retirando, va enfocando, vemos quién es ese. Dice, este político, cuando llegó, tenía una inflación de tantos miles % y dejó una economía floreciente, pasó de un 30% de desocupados a un 2%, aumentó el salario real 7 veces, todos hechos son reales y comprobables. Nadie hizo tantos caminos en Europa como él. Es la persona que más escolarización logró en la historia de Europa rápidamente, en menos de 4 años, etc. Y eran todos hechos verdaderos, ¿no? Y se retira y vemos que ese gobernante es Hitler, ¿no? Entonces, ¿eran mentiras? No, dice, la Folia de San Pablo dice, se puede mentir diciendo solo verdades, ¿no? La Folia de San Pablo te dice todas las verdades. Bueno, cosa que también es mentira, pero es una buena, ¿no? Que es una buena publicidad. Es un buen eslogan. La publicidad es una buena mentira. Es un buen eslogan y es una buena publicidad, pero tiene algo interesante y es que se puede mentir. En general, como yo dije antes, en los medios, y también quiero antes que nada aclarar la diferencia, que cuando yo me refiero a periodismo o a medios de comunicación o a medios periodísticos, etc., siempre me estoy refiriendo a las máquinas de generar sentido que son los medios. Que los medios tengan hoy personas y dentro de poco tiempo, por suerte, sean robots los que hagan las noticias, digamos, es anecdótico para mí, digamos, para lo que yo voy a leer o decir. Digamos, para mí se acabó el periodismo como el periodismo de medios. Los periodistas seguirán existiendo y habrá gente que seguirá teniendo vocación, o no lo sé. Lo que quiero decir es, no, ese es un tema en el que no entro. Esa adecuación entre verdad y mentira, digamos, es útil en el campo de las ciencias.
porque si alguien puede demostrar que un hecho es falso, le ayuda para saber que por eso con tantas falsificaciones por ahí no hay que ir, y si descubre que es verdadero, ¿no?, en la lógica de fregue para acá, nos ayuda a pensar científicamente, pero en el campo de las ciencias naturales y exactas. Cuando entramos en el campo de construcción de discursos sociales, digamos, este tipo de distinción entre lo verdadero y lo falso puede aclararnos y puede desarticular, digamos, complots muy específicos y muy pequeños y muy reducidos. En la vida cotidiana esto no se usa. Pero para darle un ejemplo de esto, como la Folia de San Pablo dice, se puede mentir mucho diciendo la verdad, es, supongo, porque cada vez que alguien dice que alguien es corrupto, yo creo, ¿no? O sea, sí, soy como un ateo en todo, pero creo que todo el mundo es corrupto. Entonces, cuando, por ejemplo, ponen la corrupción K 80 veces por día, 300 medios todo el tiempo, creo que eso que están diciendo de alguna manera, aunque no tengan demasiadas pruebas, a veces, y a veces tienen muchísimas, es cierto. Pero nunca veo que hay otra persona en el mundo que sea corrupta. Nunca veo. Por ejemplo, aparece un intendente en una provincia, qué sé yo, y no veo que pongan K. Entonces, ahí, le digo, esto me pasó honestamente, dije, qué raro que no pusieron corrupción K. Entonces entré en Google, empecé a buscar, y a la 4ª página de Google me enteré que el intendente era de Cambiemos. O sea que era... Yo tuve que hacer una investigación para saber que esa noticia que Clarín ponía, no ponía que era acá, era porque era de Cambiemos, pero no lo decía. ¿Mintió? ¿Mintió cuando todas las corrupciones que ponen son K? Supongamos que no. Todos los K son corruptos de por sí, por nacimiento y por esencia. Pero había un caso excepcionalísimo de un intendente que no era kirchnerista y no lo dijo. ¿Mintió? Tampoco mintió, porque tú estás obligado a decir que el intendente es no kirchnerista. Pero digamos, así se genera un sentido social que lo que hace es decir esto que estoy diciendo yo. Todo kirchnerista, por el solo hecho de haber nacido, es corrupto, negativo y malsano. Bueno, ahora voy a leer. O sea, el aparato de construcción de sentido social no tiene que recurrir a mentir. Con decir la verdad parcialmente alcanza. O sea, cuando ponen total normalidad, estamos ganando, o la crisis causó 2 muertes, son momentos de crisis muy particulares. El 99% del tiempo nos mienten la manera de no decirnos todo. Bueno, mi texto. El periodismo no está por morir, ya ha muerto. Lo que actualmente se autodenomina periodismo ya no es ese, y pongo una definición que tenía la vieja academia, encarnizado hostigador de la mentira y buscador de la verdad que da coraje al débil y atemoriza al poderoso. Lo ponía como un ejemplo de definición de periodismo. Tal como le gustaba definirse al periodismo durante el comienzo del siglo XX. Eso ya no existe más. Estamos experimentando cambios culturales tan radicales que nos cuesta analizar la revolución que se va provocando en cada esfera de la vida social. El diccionario Oxford todos los años elige una palabra nueva que resume lo esencial de este periodo. En el año 2015 eligió la palabra emoji como la más significativa del momento, para dar cuenta del lenguaje, que el lenguaje ahora ha incorporado signos visuales como parte esencial de la comunicación. Ustedes saben que los emojis derivan de los kanji, que son los ideogramas japoneses, y de los manga, que son las historietas seriadas japonesas. En la Edad Media, con la inmensa mayoría de la población analfabeta, se leían más imágenes que palabras, y ahí vienen los frescos en las catedrales, por ejemplo, ¿no? Los conceptos abstractos eran inaccesibles para la mayoría. El uso masivo de emoji remite a esa historia de la lectura visual, y también está hablando de que vamos hacia una lectura más visual que conceptual y abstracta. Cada palabra, como palabra símbolo del año 2016, el diccionario Oxford eligió posverdad, que es la palabra que nos convoca hoy. La palabra resume, según ese diccionario, mucho de lo más importante que pasó en el mundo, y en especial en el mundo de la comunicación, en estos últimos 3 años. ¿Qué es la posverdad? Definición. Es una situación o contexto de comunicación en el cual, al crear y modelar la opinión pública, los hechos comprobables tienen menos influencia que la apelación a la emoción y a las creencias personales.
Es decir, la posverdad es un disparador de emociones, no es un dato. Puede tener la forma de dato. Por ejemplo, las vacunas harán que tu hijo sea autista. Aparece como una información. Pero digamos, a lo que apela es que tengas terror a que tu hijo reciba una vacuna y se vuelva autista, ¿no? Los grandes ejemplos del triunfo de la posverdad en la esfera de la comunicación fueron el voto por la separación de la Gran Bretaña de la Unión Europea, no en el plebiscito por la paz de Colombia y el triunfo de Donald Trump, y podríamos agregar el triunfo de Macri y el impeachment a Dilma Rousseff, ¿no? La mayoría de la gente ni siquiera sabía que el impeachment no era por acusación de corrupción, por ejemplo, y todo el mundo estaba de acuerdo que se la destituyera por corrupta cuando el impeachment no fue por eso. Bueno. ¿Por qué el Brexit, Trump y el no colombiano muestran que vivimos en la época de posverdad? Porque todos esos hechos se apoyan en decisiones emocionales de la mayoría, no informadas racionalmente, sino que actuaron aceptando y reforzando creencias que en gran parte ya habían sido racionalmente desmentidas, con pruebas muy sólidas. Incluso, todo el mundo ha estudiado, y hoy las encuestas muestran que la misma gente se arrepintió, los votantes británicos que apoyaron el Brexit objetivamente se perjudicaron con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Desde que caen las becas para que sus hijos puedan circular por Europa, etcétera, etcétera. O sea, toda la clase media para abajo pierde y fue la que votó por el Brexit. Se llama sesgo de confirmación, no estoy diciendo nada, ya se habló todo esto, ¿no? Al vivir encerrado en una burbuja discursiva que confirma nuestras creencias previas. Es algo que hace la inmensa mayoría, que hacemos todos, podría decir. La elección de los medios que se ve, se escucha, se lee, la gente que se frecuenta, se decide según se tenga tal o cual ideología política o tal creencia sociocultural. Un neurocientífico, Antonio Damasio, mostró que el razonamiento depende de reacciones emocionales. Y cuando las áreas emocionales del cerebro están dañadas, no somos más racionales, somos más irracionales. O sea que eso demuestra que lo que dijo Hume hace 3 siglos, que la razón es esclava de las emociones, no de la razón, no de las comprobaciones. Los países americanos, de Estados Unidos a la Argentina, vivieron en estado de guerra civil luego de la independencia. Recién cuando lograron construir un estado fuerte, tras la muerte de Lincoln y con la federalización de Buenos Aires en la Argentina, se creó un ámbito en el que las diferencias políticas, raciales e ideológicas pudieron resolverse sin violencia explícita fuerte, digamos. Digo esto porque había puesto sin violencia y seguro que alguno va a decir, bueno, la metían en cana los inmigrantes, para no discutir 80 horas de cosas así. Ese antiguo pacto perduró más de un siglo, comenzó a resquebrajarse en el siglo XXI. Creo que estamos en un momento de ruptura de los pactos, eso que decía antes, que Hannah Arendt y demás, que dijo Quevedo, que hacemos la sociedad basadas en pactos. Justamente creo que lo que en este momento se está discutiendo es la construcción de nuevos pactos. Estamos en la pelea por eso. No en Argentina, en el mundo. En el mundo estamos tratando de ver que, yo diría, o readecuar la democracia o una postdemocracia o no sé qué miércoles va a venir después, digamos, pero no nos alcanzan los acuerdos que tenemos hasta ahora. A diferencia de otros enfrentamientos políticos y socioculturales del último siglo, la grieta argentina presupone un odio profundo por el otro. Pero no es simplemente odio. Odio hubo en el antiperonismo, peronismo en el año 45-55 y posterior, y también unitarios federales, y nos llevó a guerra civil una vez y a un golpe de Estado a la otra, sino también hay asco por el otro, desprecio. El otro no es el que piensa distinto, sino que es visto como un monstruo subhumano del que deberíamos deshacernos sin contemplación. Voy a otro socio cerebrista de estos, que se llama John Gottman, y estudia relaciones de pareja y cómo el cerebro actúa cuando la gente se quiere separar. Y mostró que dos parejas cuando se odian, o cuando ya no pueden convivir juntos de cualquier forma, llegando hasta el odio, pueden intentar recomenzar y pueden darse una segunda oportunidad. Pero cuando sienten asco por el otro, cuando lo demuestran mínimamente, ya es imposible. Lo único que queda es el divorcio y la tobillera para no acercarse.
Y en las discusiones argentinas estamos en el nivel del asco, no del odio. Hemos pasado del odio. O sea, son hiper emocionales. O sea, que todo lo que tratemos de explicar racionalmente, no hay que matar a un antikirchnerista, no hay que matar a un kirchnerista, no sirve de nada. Por eso no tengo una solución, simplemente estoy diciendo que los llamados al amor no nos van a servir mucho. ¿Es posible superar la grieta, dado que se basa en el asco y el desprecio del otro? Es extremadamente difícil, porque la democracia actual, no solo Argentina, lo mismo está pasando en Estados Unidos, en Brasil, en todos lados, se basa en lo que Alan Abramowitz llama partidismo negativo. Hoy no se ganan elecciones porque se muestra que es mejor, sino porque se destruye mejor al otro partido. Eso es lo que lo hizo Macri con el kirchnerismo y lo que hizo Trump con Hillary, ¿no? Los candidatos ganadores del siglo XXI son los que mejor demuelen a sus adversarios, no los que tienen propuestas más innovadoras. El lema actual es, si no me votan a mí, gana el otro. También los medios masivos, bueno, hoy lo tenemos así claro, el 30%, 29% de los votos a Macri lo puso La Nación hace poco, son no quiero que gane el kirchnerismo, no es me gusta ver cómo está gobernando. También los medios, y lo mismo pasa con Cristina, no quiero que esté Macri, ¿no? O sea, no pongo, la grieta son iguales, o sea, son dos platos que tienen la misma pesa del mismo metal. También los medios masivos ganan público si alientan uno de los lados de la grieta. Ese es uno de los muchísimos motivos porque los medios se alinean en uno de los lados de la grieta de manera cada vez más clara. Tras cada crítica de Trump, el New York Times gana suscriptores. Hacia 1880, Nietzsche, la crítica más radical que se ha formulado jamás al andamiaje intelectual de Occidente, sostenía en su breve texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Les recomiendo que lo copien y lo lean, son 13 páginas, que de él les dice que es el texto más difícil de la historia de la filosofía, estoy de acuerdo, pero son 13 páginas que se pueden leer de corrido, que la verdad no es más que la mentira que la sociedad tolera, que por lo tanto, o sea, no está de acuerdo con la definición platónica de Kant, de Hegel, de Hume, etcétera, 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 sino que dice que todo es metáfora, todo es ficción, y que la sociedad en algún momento hay una ficción que la saca de esa circulación y la acepta como aceptable. La lucha cultural, ideológica y política es la lucha, cultural, ideológica y política la que eleva la categoría de verdadero tal o cual ficción. Volvemos a Quevedo y Alicia a través del espejo, cuando dice es el poder el que da sentido a la palabra que yo estoy diciendo. Pero lo que dice Nietzsche es que el poder cambia. O sea, el poder, nada es verdad para siempre. Hace un siglo, los editoriales de los diarios decían que las mujeres no podían tener derecho a voto porque eran seres irracionales. Y hoy, editoriales de ese tipo, que algunas más o menos parecidas siguen apareciendo, nos parecen hipertrogloditas. Hemos cambiado. Y en muchas otras cosas. En el año 2005 La Nación nunca había publicado una marcha del orgullo gay, y en el 2010, cuando se atacó la catedral, que tampoco la había publicado, y sacó un editorial diciendo que estaba mal la marcha del orgullo gay, de la que no había informado nunca, porque había hecho pintadas en el frente de la catedral. Y decía que si se hacía el matrimonio igualitario, íbamos a terminar casándonos más o menos con un cordón de la vereda era. Sí, pero que nos íbamos a casar con animales, era el próximo, bueno, yo me casaría con mi perro, porque lo merece mucho, él merece mucho más, no sé si yo lo merezco, si él me merece, pero bueno, de hecho, si yo merezco estar ahí. Y hoy nos parece retrógrados con solo 8 años, o sea, cada vez este tipo de verdades y de opiniones y muy demostrado. El domingo pasado salió un editorial de La Nación diciendo que Albino tiene razón, que el forro hace mal. Hace 3 días, 4 días. Ayer, 3 días, tan rápido todo que me parece que... Bueno, Trump se ha mostrado como un partidario acérrimo de la posverdad, en esta idea de vivir las emociones y tratar de hacer un lenguaje de la emoción y no de la racionalidad.
Inclusive, podríamos decir que una de sus voceras, se llama Kellyanne Conway, no sé si lo estoy diciendo bien, apenas asumió Trump y cuando hubo unas discusiones sobre cosas que decía Trump en sus tweets y cosas que decía el New York Times, dijo, bueno, en realidad la realidad está llena de hechos alternativos. Cuando la versión del gobierno difiere de lo que presentan los medios, es que tenemos una forma alternativa de ver eso. Yo creo que a Borges le hubiera encantado, al Borges de Jardín de Senderos que se bifurcan, el hecho de que una realidad a la vez es y no es a la vez. Y que Trump está, un presidente del país, lo está defendiendo. Y además Trump hizo algo que a mí me admiró, y es que es el primer presidente que yo conozco que promete locuras y las quiere cumplir. ¿No? O sea, todo el mundo dice, bueno, cuando Trump asuma se va a tranquilizar porque la Casa Blanca, el sistema de pesos y contrapesos de la democracia norteamericana, todos los artículos que escuchamos antes de que Trump asuma decían eso. Hasta los que odiaban más a Trump decían, bueno, al final va a sentar cabeza, y Trump no sienta cabeza nunca. Hasta se va a hacer amigo de Kim, ¿no? Van a hacer un equipo de póker juntos. No es casualidad que para mí la discusión sobre la posverdad y el fin del periodismo, es decir, el fin de la creencia en la información objetiva, convoque a Nietzsche y a Borges. Ambos desconfiaron de la creencia en la verdad. Borges incluso, irónicamente, dijo que la verdad religiosa era uno de los subgéneros de la literatura fantástica. Ambos sostuvieron que la historia de la humanidad es un largo diálogo que puede ser incluso un violento enfrentamiento. No olvidemos que la palabra polémica viene de polemos, que en griego es guerra. Lo que creemos no es más que lo que creemos, y cuando dejamos de creer en algo que parecía eterno, los viejos dioses mueren y surgen otros nuevos. Y los olvidamos a los dioses viejos. Pero a veces creímos hace 20 años en cosas. Yo cuando tenía 20 años creía en la izquierda, por ejemplo. Y creía en las ideas de izquierda. La verdad siempre fue una forma de imponer una creencia como la única válida. Es decir que uno es el dueño de la versión verdadera siempre fue una forma de autoritarismo, pero siempre se ejerció desde el poder. Hasta que alguien con poder político nuevo, es decir, con un nuevo discurso, es capaz de desafiar al poder establecido, se planta, lo desafía y arma mucho revuelo. Y es lo que está pasando ahora con las redes sociales. Acá corto y después... Gracias, Daniel.